Hola, hola, mi gente guapa, bienvenidos un día más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí hoy. Como siempre, un abrazote enorme desde el estudio, llenísimo de luces, cámaras y acción. Hoy tenemos un tema que sé que muchísimos de ustedes han estado esperando con ansias. Un tema que ha generado un montón de rumores, especulaciones, debates acalorados en las redes sociales. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La parejaza turca que nos robó el corazón en Senkalkam y que, bueno, desde entonces, no ha dejado de estar en el ojo del huracán. Hoy vamos a desenmascarar la verdad detrás de los comentarios, las críticas, los chismes. Todo. Vamos a analizarlo todo desde una perspectiva objetiva, basándonos en hechos, en entrevistas y en la información que tenemos disponible. Queremos darles una visión clara y concisa de lo que realmente está pasando con Kerem y Hande, más allá de lo que se dice por ahí. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema jugoso, un pequeño favorcito. Si eres nuevo por aquí, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. No te vas a arrepentir. Aquí encontrarás las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis profundos de tus series y películas favoritas, entrevistas exclusivas y mucho más. Así que dale al botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Te prometemos que te vas a divertir un montón. Ahora sí, vamos al grano. Kerem y Hande. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Su química en pantalla era innegable. De hecho, era tan palpable que traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Y ahí, justo ahí, empezó todo el revuelo. La noticia de su noviazgo causó furor. Sus fans estaban eufóricos, felices de ver que su pareja favorita también lo era en la vida real. Los medios de comunicación no dejaban de hablar de ellos, las revistas los querían en sus portadas. Era la pareja del momento sin duda alguna. Pero como suele suceder en estos casos, la fama tiene su lado oscuro. Con la popularidad llegaron también las críticas, los rumores, las especulaciones malintencionadas. Empezaron a circular historias sobre supuestas infidelidades, sobre problemas de convivencia, sobre diferencias irreconciliables. Los comentarios negativos inundaban las redes sociales, alimentados por perfiles falsos y por haters que parecían disfrutar sembrando la discordia. Y aquí es donde tenemos que hacer un alto. Es muy fácil dejarse llevar por lo que se dice en Internet, creer todo lo que se lee sin cuestionarlo. Pero es importante recordar que la mayoría de las veces, la información que circula en las redes sociales no es precisa, está manipulada o simplemente es falsa. Los medios de comunicación, muchas veces, también se hacen eco de estos rumores sin contrastarlos, alimentando aún más la bola de nieve. Entonces, ¿qué es lo que realmente sabemos de la relación entre Kerem y Hande? Lo que sabemos con certeza es que fueron novios durante un tiempo. Que se mostraban enamorados y felices en público. Que viajaron juntos, que compartieron momentos especiales y que se apoyaron mutuamente en sus carreras profesionales. También sabemos que lamentablemente su relación terminó. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más turbias. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de su ruptura? Oficialmente nunca se reveló. Ambos han mantenido un perfil bajo al respecto, evitando hablar del tema en público. Y esto, por supuesto, ha dado pie a un sinfín de especulaciones. Se ha dicho que fue por incompatibilidad de agendas, que la presión mediática era demasiado fuerte, que había terceras personas involucradas. En fin, una lista interminable de posibles causas. Pero la verdad es que nadie, excepto ellos dos, sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó. Y aquí es donde queremos hacer hincapié en algo muy importante. Es fundamental respetar la privacidad de las personas, especialmente cuando se trata de temas tan íntimos como una relación sentimental. Kerem y Hande tienen derecho a mantener su vida personal alejada de los focos, a no tener que dar explicaciones a nadie sobre sus decisiones. Los comentarios negativos y las críticas que recibieron durante y después de su relación fueron, en muchos casos, crueles e injustificados. Se les juzgó por sus acciones, por su apariencia, por sus decisiones. Se les sometió a un escrutinio constante que, sin duda, tuvo que ser muy difícil de sobrellevar. Y es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales, con sentimientos, con emociones, con vidas privadas.
Kerem y Ande son seres humanos como tú y como yo, que merecen ser tratados con respeto y consideración. Ahora bien, más allá de su relación sentimental, es importante destacar el talento y el profesionalismo de ambos. Kerem Bürsin es un actor brillante con una trayectoria sólida y un futuro prometedor. Hande Erçel es una actriz talentosa, una modelo exitosa y una mujer hermosa por dentro y por fuera. Ambos han demostrado una y otra vez su valía en el mundo del espectáculo. Han trabajado duro para llegar a donde están y han logrado conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y eso es algo que nadie puede negar. Así que en lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones, deberíamos enfocarnos en celebrar sus logros, en admirar su talento y en apoyar sus carreras profesionales. Deberíamos dejar de lado los comentarios negativos y empezar a construir un ambiente más positivo y respetuoso en las redes sociales. Recordemos que las palabras tienen poder. Pueden construir o destruir, pueden alentar o desalentar, pueden alegrar o entristecer. Así que antes de escribir un comentario negativo o de compartir un rumor infundado, pensemos en el impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de otras personas. En resumen, lo que hemos querido transmitirles hoy es que la relación entre Kerem y Hande es un tema personal que debemos respetar. Que los rumores y las especulaciones no siempre son ciertos y que debemos ser cautelosos a la hora de creer todo lo que leemos en Internet. Y sobre todo que debemos recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales que merecen ser tratadas con respeto y consideración. Esperamos que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Hemos tratado de ser lo más objetivos posible, basándonos en la información que tenemos disponible y evitando caer en chismes o rumores infundados. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Valoramos muchísimo su tiempo y su atención. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo hoy. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo este tema? ¿Creen que los medios de comunicación y las redes sociales han sido justos con Kerem y Hande? ¿Qué mensaje les enviarían a ellos? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, les invitamos a que le den un like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis profundos de sus series y películas favoritas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espera, la historia no termina aquí. Vamos a profundizar aún más en este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Porque, seamos honestos, la relación de Kerem y Hande no fue solo un romance de telenovela. Fue un fenómeno mediático, un escaparate de las complejidades de la fama, las presiones de la opinión pública y la delgada línea que separa la realidad de la ficción. Recordemos el contexto. Senkalkapm no fue una serie cualquiera. Fue un bombazo internacional, un éxito arrollador que catapultó a Kerem y Hande a la cima del estrellato. Su química en pantalla era innegable, sí, pero también hay que reconocer que los guionistas hicieron un trabajo magistral construyendo una historia de amor que conectó con millones de personas en todo el mundo. El personaje de Serkan Bolat, interpretado por Kerem, el arquitecto borcaolik y aparentemente insensible, contrastaba a la perfección con la espontaneidad y la alegría de Eda YLDZ, el personaje de Hande. Su relación, llena de altibajos, de momentos tiernos y de discusiones apasionadas, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y claro, al verlos tan compenetrados en la ficción, era inevitable que los fans empezaran a fantasear con la posibilidad de que su amor traspasara la pantalla. Las redes sociales se llenaron de hashtags como #Kerem Hande, #Anker, y de miles de mensajes de apoyo y buenos deseos. Cuando finalmente se confirmó su relación, fue como si un sueño se hiciera realidad para muchos de sus seguidores. Parecía la confirmación de que el amor verdadero existía, de que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Pero como ya sabemos, la vida real no siempre es un cuento de hadas. La presión mediática a la que fueron sometidos fue brutal. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada gesto interpretado, cada palabra sacada de contexto.
Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara o desmintiera los rumores que circulaban constantemente. ¿Se acuerdan de aquella foto en Maldivas? Fue un auténtico terremoto en las redes sociales. Kerem y Hande disfrutando de unas vacaciones románticas, relajados, felices. Parecía la estampa perfecta de una pareja enamorada. Pero incluso en ese paraíso, la sombra de la fama los perseguía. Y luego empezaron los rumores de crisis. Que si Hande estaba celosa de la compañera de rodaje de Kerem, que si él pasaba demasiado tiempo con sus amigos, que si ella quería casarse y él no estaba listo. Una avalancha de especulaciones que poco a poco fueron erosionando la imagen idílica que se había construido alrededor de su relación. Es importante señalar que en este punto, la labor de algunos medios de comunicación fue, cuanto menos, cuestionable. En lugar de contrastar la información y buscar fuentes fiables, se limitaron a replicar los rumores que circulaban en las redes sociales, alimentando la polémica y contribuyendo a crear un clima de hostilidad en torno a la pareja. Algunos incluso llegaron a inventar historias, a tergiversar declaraciones y a publicar fotos trucadas con el único objetivo de generar clics y aumentar su audiencia. Es una práctica lamentable, pero desgraciadamente muy común en el mundo del espectáculo. La ruptura, como era de esperar, fue aún más mediática que el noviazgo. Los fans estaban devastados, los medios de comunicación se frotaban las manos y los rumores alcanzaron niveles estratosféricos. Se habló de infidelidades de terceros en discordia, de problemas de salud mental. Un auténtico culebrón digno de una telenovela. Pero una vez más es importante recordar que la verdad solo la conocen Kerem y Hande. Y como ya hemos dicho, tienen todo el derecho a mantenerla en privado. No podemos exigirles que nos cuenten los detalles de su ruptura, que nos expliquen por qué decidieron tomar caminos separados. Es su vida, su intimidad y debemos respetarla. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre el papel que jugamos como consumidores de información. Somos conscientes del daño que podemos causar al difundir rumores y especulaciones. ¿Entendemos que detrás de la fama y el glamour hay personas reales con sentimientos? Tal vez la historia de Kerem y Hande nos sirva como lección para ser más críticos con lo que leemos en Internet, para no dejarnos llevar por el sensacionalismo y para respetar la privacidad de los demás. Porque al final, todos somos humanos y merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Y hablando de dignidad y respeto, es importante reconocer la actitud que han mantenido Kerem y Hande después de su ruptura. A pesar de la presión mediática y de los rumores infundados, ambos han optado por el silencio y la discreción. Han evitado alimentar la polémica y se han centrado en sus carreras profesionales. Kerem ha seguido trabajando en nuevos proyectos, demostrando su talento como actor y productor. Hande ha continuado cosechando éxitos como actriz y modelo, consolidándose como una de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo turco. Ambos han demostrado una gran profesionalidad y una admirable madurez. Han sabido separar su vida personal de su vida profesional y han seguido adelante con sus proyectos, sin dejarse afectar por los comentarios negativos y las críticas injustificadas. Y eso, señoras y señores, es algo que merece ser aplaudido. Porque no es fácil mantener la compostura y la dignidad cuando se está en el ojo del huracán, cuando todo el mundo opina sobre tu vida y tus decisiones. Así que en lugar de seguir alimentando los rumores y las especulaciones, deberíamos centrarnos en apoyar a Kerem y Hande en sus carreras profesionales, en celebrar sus logros y en admirar su talento. Deberíamos dejar de lado los comentarios negativos y empezar a construir un ambiente más positivo y respetuoso en las redes sociales. Recordemos que las palabras tienen poder. Pueden construir o destruir, pueden alentar o desalentar, pueden alegrar o entristecer. Así que antes de escribir un comentario negativo o de compartir un rumor infundado, pensemos en el impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de otras personas. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es una historia compleja, llena de matices y de contradicciones. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la fama, la privacidad, la presión mediática y el poder de las palabras. Y es una historia que al final, nos recuerda que todos somos humanos y merecemos ser tratados con respeto y consideración. Así que la próxima vez que leas un rumor sobre Kerem y Hande, piénsalo 2 veces antes de compartirlo. Recuerda que detrás de la fama hay personas reales con sentimientos. Y recuerda que tus palabras pueden tener un impacto en sus vidas. Y con esto cerramos este análisis profundo sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel.
Esperamos que les haya resultado interesante e informativo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y contarnos qué piensan sobre todo este tema. Nos encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.